CEWAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Hoy vamos a hablar de un tema apasionante para Querétaro, fundamental en su desarrollo durante el virreinato, que es el Camino Real de Tierra Adentro. Y para ello nos acompaña la doctora Marja González Juárez. Ella es profesora investigadora de la Facultad de Filosofía del área de Antropología, quien está trabajando con un equipo de otras disciplinas para rescatar la historia, costumbres, usos, gastronomía, todo lo que tiene que ver con el Camino Real de Tierra Adentro. Hola Marja, gracias por acompañarnos. Hola, no, al contrario, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues creo que sería importante empezar explicándoles a quienes nos hacen el favor de vernos y escucharnos ¿qué es el Camino Real de Tierra Adentro? El Camino Real de Tierra Adentro es esta traza que partía en el virreinato de la capital del virreinato, que es Ciudad de México, pasaba afortunadamente por Querétaro y pasaba por San Luis Potosí y desembocaba en Zacatecas, porque justo se abre, si mal no recuerdo, por el Camino de la Plata cuando se descubre esa zona minera del norte, ¿no? Y es la forma de conectar. No obstante, tú me decías antes de empezar esta emisión que el Camino Real de Tierra Adentro va mucho más allá de la capital del virreinato a Zacatecas. Sí, fíjate que ahora que estoy pues adentrándome en todo esto que es el Camino Real, pues sí, lo que estamos viendo es que el Camino Real está como tal centrado nada más de la Plaza de Santo Domingo, que era donde partía, hasta las minas de Zacatecas, pero realmente la traza y toda la construcción histórica, social y cultural que se ha desarrollado a lo largo del camino, pues no puede contemplarse únicamente en este trazo. Este trazo es el que está marcado para la declaratoria de la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad en su vertiente de itinerario cultural. Y pues no podía ser tan amplio, pero bueno, este es el expediente, tiene esta traza, esta delimitación, pero realmente todo el proceso es mucho más amplio. Te decía que esta traza era para surge con el descubrimiento de las minas de Zacatecas y pues el trayecto que tenía la plata, ¿no? En un primer momento. Sin embargo, pues lo que pasa es que la plata llega a Santo Domingo, pero de Santo Domingo pues hay otro camino que va hasta Veracruz, donde esta plata se embarcaba y que llegaba a Sevilla, o bien llegaba hasta no hasta el Mediterráneo, sino hasta arriba, hasta Galicia. Entonces, y a partir de eso se distribuía en todo el Reino de España. Entonces, la traza realmente, digamos que puede empezar en Sevilla, Veracruz, la capital del virreinato, como mencionabas tú, de ahí a Zacatecas, pero tampoco se detiene en Zacatecas. En Zacatecas estaban las minas, pero que también se extienden a Chihuahua, y de Chihuahua la traza continúa y se bifurca por un lado hacia California, en donde continúa con la población, el poblamiento, a través de la conquista espiritual. Entonces tenemos además las misiones franciscanas que están a lo largo de toda la costa de California, y por otro lado que está el Camino de los Tejas, que es también la población, el poblamiento hacia Texas, que en ese momento, bueno, era parte de la Nueva España, y que también pues forma parte de la Ruta de la Plata, porque también parte de la riqueza de la extracción de la plata de Zacatecas o ya más hacia el norte, pues se hace en este camino, ¿no? Entonces realmente el Camino Real de Tierra Adentro pues es una traza sumamente importante, y no solamente para México, también es fundamental para América, pero es definitoria para toda la historia y el desarrollo de la humanidad, también de Europa. Te contaba yo que gracias a la plata que se extrajo de Zacatecas y que llegó a España, es como se logra consolidar el gran imperio de Carlos I de España, V de Alemania, que es el emperador más potente que tuvo España, ¿no? El emperador, y que platicábamos que incluso
con esa plata y gracias a esa bonanza que le daba la Nueva España, pudo armarse marítimamente, pudo enfrentar a las grandes potencias y convertirse en el imperio, ¿no? España. Sí, que bueno, ha sido el imperio más grande, más amplio que ha tenido la historia, ¿no? Sí. Y bueno, esa es la importancia que tiene el Camino Real. Y bueno, tenemos la fortuna de que por Querétaro pasa este camino, no solo en un tramo, sino pasa en 2 trazas, en 2 vertientes. Uno que, que entra por Aculco, por Polotitlán, se integra a San Juan del Río, Palmillas, Pedro Escobedo. Tenemos el Puente de la Historia. Bueno, ahorita platicamos de eso. ¿De San Juan del Río? De San Juan del Río, ahorita platicamos específicamente de eso. Y ya acercándose más hacia la ciudad de Querétaro, un poco adelante de Pedro Escobedo hay una bifurcación, una que se va hacia Colón, El Marqués, Amazcala, Chichimequillas, Montenegro, y sale rumbo al norte. Y otra, y que además la declaratoria, uno de los sitios que marca la declaratoria es el conjunto arquitectónico de Chichimequillas. Ese sí está en la declaratoria. Y otra traza que, que entra ya directamente por la Cuesta China, lo que conocíamos como la Cuesta China, y que entra a la ciudad. Y que, tenemos en los nombramientos, tenemos actualmente 2 monumentos que enmarcan este nombramiento y esa traza, una que está en el Mirador, que está enfrente del Panteón de los Queretanos Ilustres, y otro que pasamos y creo que no lo vemos, que está en la esquina de Juárez con Madero. Allá hay un obelisco y en el piso también está el signo de la declaratoria de la UNESCO. Entonces tenemos la fortuna de que nosotros en Querétaro contamos con estas 2 trazas muy importantes y que forman parte de esta declaratoria que justo el mes pasado acaba de cumplir 10 años de su nombramiento. Y me voy con el nombramiento, les voy a presumir que en el mundo hay 3 itinerarios culturales del calibre del Camino Real. El primero fue el Camino de Santiago, que ya sabemos que tiene con todas estas rutas, sus 5 rutas, y que es el más conocido. Está el Camino Real de Tierra Adentro y está el Kumano Kondo de Japón. Entonces tenemos la gran riqueza de tener este nombramiento en la puerta de nuestra casa, y pues parte del trabajo que estamos haciendo es rescatarlo en muchos niveles. Tenemos el rescate histórico, pero también queremos buscar la relevancia cultural, la relevancia social, porque pues te decía, fue fundamental, platicábamos, ¿no?, para la historia de México en la construcción de las haciendas, de la colonia, de la religiosidad, y que el día de hoy pues sigue vigente, ¿no? Gastronómica, te decíamos, estamos haciendo un rescate y estamos encontrando los mecanismos en este momento como para darlo a conocer a la sociedad y que pues podamos disfrutar de lo que tenemos aquí en el estado. De hecho, los historiadores especialistas en la colonia tienen muy claro cómo Querétaro no hubiera pasado de ser un pueblo, y además despectivamente por un pueblo de indios, ¿no? El pueblo de indios de Querétaro jamás se hubiera convertido hacia 1533 en la muy noble y leal ciudad de Santiago de Querétaro si no hubiera sido por esta traza del Camino Real de Tierra Adentro que atravesó Querétaro, porque a partir de la bonanza económica y comercial y etcétera, todo lo que trae una traza de esta relevancia, la población española rica empezó a vivir en Querétaro y esta bonanza permitió esas bellezas, esas joyas barrocas, ¿no? Claro. Que se construyeron en la ciudad de Querétaro. Claro, Querétaro, gracias a esta traza, se convirtió en un centro de descanso, o sea, era una de las jornadas que a lo largo del camino, y empezó justamente con esta traza y que pasaba por la ciudad de Querétaro, ya no que iba al norte necesariamente, sino que ya forma parte de la distribución no solo de la plata, sino de mercancías. Cuando se empieza a poblar, ya en un principio, pues te contaba, ¿no? Por el Camino Real pasaba la plata,
después pasaba la gente que iba a poblar, que iba a trabajar y explotar las minas, después empezó a transitar el alimento, los víveres y la ropa y los enseres que necesitaba la gente que trabajaba en la mina, sus familias, entonces así empieza la población. Y en Querétaro, las primeras construcciones o los primeros negocios que hacen en torno al camino que entraba allá a Querétaro, que entraba a la ciudad, era justamente los mesones para recibir a los viajeros, pero también había mesones para recibir a los arrieros, o sea, había de muchas clases económicas, no había para todo. Y la gente que se quedaba a dormir aquí, pues tenía que comer, y la gente que estaba aquí pues también hacía algún intercambio de productos. Entonces realmente pues sí, digamos que es fundamental el camino para el desarrollo económico que tenemos y esplendor arquitectónico que tenemos el día de hoy, porque aunque empezó teniendo una base comercial, obviamente la gente de dinero empezó a sentarse también aquí, y era un espacio que se encontraba entre Guanajuato, porque también, bueno, después continúa hacia las minas de Guanajuato, entre la riqueza, pero no muy cerca de la población minera, que era como Chusma, ¿no? Entonces era estratégico, cercano a la capital, bueno, que no era capital, era el centro del virreinato. La capital del virreinato, y de hecho, fíjate que también a esta importante traza del Camino Real de Tierra Adentro, gracias a este camino, Querétaro se convierte, pues yo me atrevería a decir que en el epicentro de los monasterios y conventos en Nueva España, porque es un lugar que está en medio, que está seguro y que está fuera de la capital, y por eso podemos contar casi 30 conventos, monasterios en la época colonial, en el siglo XVIII en Querétaro. Eso no se ve en ningún lado, o sea, tú te paras en el centro de Querétaro y en cada esquina hay una cúpula y hay un convento y hay un monasterio, ¿no? Y eso es gracias al Camino Real de Tierra Adentro. Y obviamente al poder adquisitivo y al poder comercial que tuvo toda esta zona, ¿no? Porque además de la gente que estaba aquí de paso, platicábamos antes de entrar que el camino también fue el que permitió el establecimiento de las grandes haciendas que tenemos aquí en el Bajío, y que, bueno, que se convirtieron justamente en las proveedoras de grano, de ganado, de caballos, de transporte, para pues toda esta actividad que se desarrolla en el Bajío, ¿no? Tanto como para el norte como para estas ciudades que eran muy incipientes en ese momento. Entonces, pues tenemos también grandes haciendas, y además que son baluartes históricos y arquitectónicos, ¿no? También para Querétaro. Aquí tenemos, pues, tú me has de decir, algunas de las haciendas más grandes de la colonia, ¿no? La de Lobo. Te decía que Chichimequillas en algún momento, en algunos documentos, se marca como una también de las más importantes. Entonces, bueno, tenemos, digamos que el Camino Real de Tierra Adentro se convierte en el eje histórico, social y cultural a lo largo de, ¿qué será? Pues más de 500 años, ¿no? Porque doy un brinco histórico, porque además esta era una traza sobre la cual ya empezaron a caminar los españoles, pero era una traza prehispánica. Hay rastros prehispánicos, entonces, bueno, pues ahí está. ¿No? Cuando la Triple Alianza conformada por México, Tenochtitlan, por Tlacopan y Texcoco, cuando tenían dominados a todos estos pueblos del centro, sí, exactamente, se cree, bueno, no sé si haya evidencia arqueológica, yo supongo que sí, que es la misma traza, ¿no? Que solo los españoles la siguieron, y además tú hablabas de que después el ferrocarril sigue esa misma traza, y después la carretera panamericana ya en el siglo XX, o sea, decías que es el camino correcto, ¿no? Sí, es que hay chistes, ¿no?, con respecto de cómo se deben de trazar los caminos, y yo creo que estaba tan bien hecho y tan bien trazado el camino desde época prehispánica, porque, bueno, por ahí pasaban los tamemes, me imagino, ¿no?, y se daba estos guerreros que trataban de conquistar a la Gran Chichimeca, por ahí pasaban. Posteriormente, bueno, fue el Camino Real, fue a caballo, después se amplió para hacer de carretas,
de diligencias. Te platicaba que es esplendoroso el camino. Normalmente no tiene, las trazas más pequeñas son de 10 metros de ancho, pero hay tramos preciosos de 20 hasta de 50 metros, ¿no? Los puentes, es toda un compendio arquitectónico y tecnológico impresionante. Pero está también trazada que cuando en el siglo XX llega la modernidad y el tren va paralelo al Camino Real, ¿no? Y después con la traza de la carretera panamericana, pues es esta misma traza, exactamente la misma traza. En algunos tramos, van de manera paralela, pero en algunos otros momentos la carretera se trepa sobre el Camino Real, ¿no? Entonces ahí tenemos una pérdida, pero bueno, sigue, así es la historia, así es nuestra vida y actualmente te decía que yo estuve trabajando hace ya bastantitos años con cuando se negociaron los terrenos para la construcción del aeropuerto, y que a mí me tocó caminar el Camino Real entre diferentes comunidades, y sobre el Camino Real el día de hoy está las pistas del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro. Entonces, además de que tiene gran valor histórico, lo que vemos es que el día de hoy, de una o de otra manera, digamos simbólicamente, el Camino Real sigue funcionando. Seguimos transitándolo, ya sea a través sobre la 57, sobre el tren ya no, pero pues sí tomamos el avión que nos lleva a otros lados, ¿no? Sigue siendo, pues tiene esta capacidad, esta traza sigue teniendo capacidad de comunicación como la tuvo desde sus inicios. Qué interesante. Nos decías que nos ibas a hablar del Puente de la Historia que está en San Juan del Río. Sí, que es uno de los baluartes que también están ahí marcados en la declaratoria, que se están haciendo algunos ajustes y bueno, que gracias a esta declaratoria se ha hecho un trabajo muy importante de rescate y además para el cuidado, el manejo de todos estos sitios históricos. Y el día de hoy, bueno, ya antes pasaban los camiones y no sé si todavía te tocó a ti pasar por encima y pues obviamente se va desgastando. El día de hoy ya se encuentra muy protegido, el INAH ya ha hecho todo un trabajo de mantenimiento y de gestión para poder mantener el puente de la historia, y que además es hermoso, o sea, es hermoso y caminar y que te lleva al río, entonces pues es una invitación también es algo que ya está marcado, que ya tiene ahí su ficha y que pues que hay que ir a conocerlo. Y ¿no? además la historia misma del puente es súper interesante porque previo a que se conectaran estas dos partes de San Juan del Río con este puente, también en la historia se registra que la pobre gente que tenía que ir que tenía que pasar por el Camino Real para ir al norte, pues te agarraba la temporada de lluvias y te quedabas ahí 3 semanas a ver a qué horas bajaba el río, imagínate, ¿no? Y entonces de ahí la importancia de abrir este puente para que ya no fuera un obstáculo. Exacto. No, además es la traza del puente, la altura, la anchura. Digo, es que recorrer, te digo que he tenido la fortuna de con el equipo del INAH, que es un equipo interdisciplinario, haber hecho el trabajo de recorrer la traza del Camino del Estado, nos llevamos como 3-4 semanas, y recorrer estos puntos. Además, a la mitad de sembradíos podemos encontrar todavía restos de puentes, las trazas, empedrados. Bueno, es muy, muy bonito, es muy rico todavía lo que está ahí, que por un lado encontramos que hay partes que están pues ya en desuso y muy abandonadas, pero también te contaba que hay otra cosa que es muy importante, que seguimos usando el camino y que el Camino Real de Tierra Adentro el día de hoy sigue estando vivo en la memoria de las personas, ¿no? Te contaba que igual y después podemos platicar de eso, que vas a cualquiera de las comunidades, a Pedro Escobedo, a Palmillas, a Chichimequillas, vas a Jofre, vas a Montenegro, vas a Palo Alto, y le preguntas a un muchacho de 20 años, dices, oye, ¿sabes dónde está el Camino Real? Y cualquiera te dice dónde está y por dónde pasa, ¿no? Entonces, es algo que hemos encontrado y que nos da muchísimo gusto saber que en la memoria de
de nuestra sociedad está vigente el camino real. Y pues hay que cuidarlo, porque en algún momento esta memoria va a desaparecer. Entonces hay mucho que trabajar, mucho que platicar y mucho que dar a conocer del camino real. Y mucho que escribir, ¿no? Mucho que escribir. Háblanos fíjate, paradójicamente, este camino real está tan vivo, pero también está vivo gracias a los fantasmas, ¿no? Háblanos de esa parte de la historia oral y de la cultura de estas comunidades. ¿Qué dicen al respecto? Te digo que tuvimos la fortuna de tener el contacto con personas que vivían, que nos cuentan, bueno, que viven en estas comunidades de 2, 3 generaciones y nos siguen contando, les preguntas dónde está el camino y te dicen, no, pues ahí está junto a aquellos mezquites. Y sigue estando tan vivo que con una familia nos decían que ellos iban de jóvenes o de niños a buscar en el camino y encontraban monedas de plata y no las enseñaron. Pero además también está tan vivo que el día de hoy los fantasmas del camino, de los asaltantes o de los arrieros que mataron los asaltantes, se siguen apareciendo. Y cuando uno recorre el camino, te cuenta la gente de ahí que te sigue apareciendo. Se siguen apareciendo, no debes pasar por ahí o a qué horas, o te van contando la historia de estos personajes asaltantes o asaltados. Y eso pues sigue siendo transmisión cultural y en torno al camino, ¿no? Hay muchas brujas también que aparecen, mujeres que se aparecen en el camino y estas que aparecen les parecen a los camioneros. Bueno, no es tan nuevo, aparecían ya en el camino, ¿no? Entonces es muy bonito que la gente te cuente y veas el nivel el peso histórico que ha tenido el camino y cómo se ha ido manteniendo de manera oral de generación en generación. Y para terminar, Marja, porque nos queda poco tiempo, también hay un importante rescate que ustedes están haciendo, que es el gastronómico, porque nos decías que así como los pastes se sabe que son un alimento de trabajo para los mineros. Para los mineros. En el caso de los arrieros. Estamos haciendo un trabajo de rescate gastronómico en torno al camino y en muchos niveles, es lo que se comía en las haciendas, que se producía, y a partir de ver qué es lo que se comía en las haciendas, estamos haciendo un rescate de qué es lo que se comía la peonada, a partir de lo que se producía, y qué es lo que comían los dueños y los patrones de la hacienda, a partir de los alimentos que les llegaban de Europa, ¿no? O de la capital. Entonces, por otro lado, estamos haciendo un rescate de algo que nuestro chef, Rodrigo Sánchez, está trabajando, que se llama la comida de ida y vuelta, que es lo que se comía, lo que se preparaba para la gente que iba en el camino, en las diligencias, ¿no? Y que no podían, que se comía antes, en el trayecto, antes de llegar al mesón. Entonces, las gorditas tienen un porqué, ¿no? Y es porque se mantienen, duran mucho tiempo, se pueden calentar y no necesitan cubiertos ni ningún instrumento. Enchiladas, bueno, hay muchos platillos que estamos tratando de rescatar y tratando de hacer una compilación que también están a partir del camino. Cultura gastronómica a través del camino. Oye, y rómpeles el corazón a los queretanos. Bueno, tú y yo también somos queretanas. Las enchiladas no son queretanas. Las enchiladas no necesariamente son queretanas. Entonces son del camino real de tierra adentro. Es uno de los platillos que se comían en el camino. Otro día platicamos de las enchiladas. Sí, con razón vas a Guanajuato y dicen que son las enchiladas de Guanajuato. Vas a San Luis y son las de San Luis, y vienes a Querétaro y son las del camino real, ¿no? Sus variantes a partir de la región en la que se encuentran y lo que se produce en cada región, ¿no? Necesidad de cada región, pero no son queretanas. Platicamos otro día de la historia de las enchiladas. Muchas gracias a la doctora Marja González Juárez, profesora investigadora de la Facultad de Filosofía, antropóloga de formación, docente en el área de antropología, por habernos acompañado en esta emisión con este importante tema de El Camino Real de Tierra Adentro. Y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TV UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Hasta la próxima.